ello vamos a la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 112, versículo del 1 al 4. Salmos 112, versículo del 1 al 4. Amén. Salmos 112, versículo del 1 al 4. Mi hermano Jacobo, ¿sí tiene Biblia? ¿Sí trajo Biblia? Escucha. Ok, muy bien. Entonces vamos a predicar para él, para que escuche. Salmo 112, versículo del 1 al 4 dice: en el nombre de Jesús. Voy a usar en esta ocasión la Biblia textual. Difiere un poquito a la que tienen ahí, pero también da el mensaje de bendición. Salmo 112, versículo del 1 al 4 dice la palabra: aleluya, o sea, alabado Dios, alabado sea Dios, aleluya, oh las bienaventuranzas del hombre que teme a Dios y sus mandamientos en ellos se deleita en gran manera. Su linaje será poderoso en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Para el recto resplandece luz en las tinieblas, es clemente, misericordioso y justo. Amén. Entonces vemos ahí la dimensión de la paternidad de Dios a través de sus hijos, lo que Dios enseña sobre cómo debe de ser un padre de familia, cómo debe de extenderse la paternidad de Dios a través de nosotros. Cada uno de nosotros representa a Dios en la dimensión paterna. Cuando nosotros tengamos nuestros hijitos, o si alguno tiene ya sus hijitos, usted es un representante de Dios, de la paternidad de Dios para su casa. Entonces usted juega un papel importante en su familia ministrando la paternidad de Dios. Por ello tan importante que reconozcamos, que conozcamos al Señor en la paternidad que Él tiene como Padre todopoderoso, como un Padre justo, como un Padre de amor, para que aprendiendo de Él, que es Dios, nosotros podamos ejercer la paternidad a nuestras familias. Amén. Y también a nuestros hijos espirituales. Entonces dice la palabra de Dios: alabado sea Dios, oh las bienaventuranzas del hombre que es temeroso a Dios y en sus mandamientos. Entonces nosotros cosechamos bendiciones por obedecer a Dios sus mandamientos, por ser temerosos a Dios. Alabado sea el Señor. Dice la Escritura: se deleita en gran manera en su palabra, ¿verdad? Hace de la palabra su guía de vida. Después dice que su linaje, su familia, su descendencia será, ¿verdad? Su descendencia será poderosa en la tierra. Todo aquel que es temeroso de Dios, ¿verdad?, que se deleita en la palabra de Dios y que hace su voluntad, será poderoso en la tierra. Así lo dice Dios. La generación de los rectos será bendita. Entonces hay una bendición cuando nosotros ejercemos esa paternidad espiritual del Padre sobre nuestras familias. Pero para que nosotros la podamos ejercer a nuestras familias, tenemos que pedirla al Señor. Tenemos que pedirle que Él nos llene con su paternidad espiritual, que Él nos enseñe a ser buenos padres, y entonces, alineados a la voluntad de Dios, la generación de los rectos será bendecida, será bendita. Amén. Dice la palabra de Dios: bienes y riquezas hay en su casa. Fíjense que esta parte la recalca, ¿verdad?, después de las primeras palabras, y nos dice, ¿verdad?, que cuando el siervo de Dios, ¿verdad?, se deleita en los mandamientos, en la palabra de Dios, ¿verdad?, tenga temor del Señor, entonces dice que el Señor hará de su linaje poderoso en la tierra. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Esto quiere decir en un tiempo presente continuo. Quiere decir que Dios ya lo hizo. Pero la palabra se cumple al pie de la letra. Amén. Dios ya desató la bendición.
ahí lo dice, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, ¿verdad? Dios es experto en llamar a lo invisible como ya hecho. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ejercer nuestra fe. Amén. Dice la palabra de Dios, y su justicia permanece para siempre. Su justicia es eterna, ¿verdad? Los principios bíblicos, hay principios bíblicos que son eternos. Su justicia permanece para siempre. Para el recto resplandece luz en las tinieblas. Para aquel que se alinea a la voluntad de Dios, hay liberación, resplandece la luz del Señor Jesús en medio de las tinieblas, en medio de toda circunstancia que Él pudiera traer de su antigua vida. El Señor es clemente y también el justo, el varón de Dios, tiene que ser clemente, tiene que ser bondadoso, tiene que ser misericordioso y tiene que practicar una vida justa que agrade a Dios. Amén. En eso consiste la paternidad del Señor, en una de las dimensiones espirituales. Muy bien, vamos a compartir un poquito más de esto. Amada familia, vivimos tiempos peligrosos en donde la justicia es tomada en poco, ¿verdad? Vivimos tiempos peligrosos donde la justicia es tomada en poco, ¿verdad? La maldad ha aumentado. Esos son tiempos peligrosos. Vivimos tiempos donde los corazones, donde las vidas, ¿verdad?, se han endurecido. El hombre justo cada vez escasea más, ¿verdad? Aquellos varones, ¿verdad? Hoy las señoritas ya no se quieren casar porque dicen, es que no hay de dónde, no hay para dónde mirar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser esos varones justos, ¿verdad? Y ejercer en la práctica la paternidad de Dios, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre obediente, ¿verdad? Y la Biblia ya nos dice que el Señor ya nos ha hecho tierra deseable. Entonces tú tienes que ser tierra deseable, en el nombre de Jesús. Yo estoy seguro que para muchas personas tú ya eres una tierra deseable, ¿verdad? Pero tienes que seguir avanzando. No tienes que quedarte ahí, sino que tienes que ser una tierra cada vez más y más deseable. Pero no para todos, sino para aquella persona que determine Dios para tu vida. Amén. También, amada familia, hoy encontramos que las generaciones crecen en miseria y en pobreza, ¿verdad? Aquí en este tema de paternidad espiritual nos dice por qué crecen en miseria y en pobreza. Por el desconocimiento, por la desobediencia a la palabra del Señor. El Señor quiere bendecir a las familias, pero no es a la forma en como las familias quieren que sean bendecidas, olvidándose de Dios. Esa no es la forma que Dios quiere bendecir a las familias. El Señor quiere orden, quiere manifestar su paternidad a través de nosotros. Amén. Todos algún día, si no es que ya, seremos padres y madres espirituales. ¿Por qué me atrevo a decir de esto? Pues porque en el Señor somos iguales. En el Señor no hay diferencias, no hay racismo. En la tarde vamos a dar un tema, vamos a hablar sobre el pastorado femenino. Y ahí vamos a ver que para Dios nosotros somos iguales en Cristo Jesús. Varón y hembra creó Dios, los creó a su imagen y semejanza. Amén. Pero aparece en el mundo un término que se llama machismo y ahora recientemente el feminismo. Pero eso no es diseño de Dios. El diseño de Dios es hacernos complemento el uno del otro en Cristo, en Jesús, en Dios. Amén. Muy bien, entonces las generaciones crecen en miseria y en pobreza. ¿Por qué? Por no ejercer la paternidad de Dios, por no alinearse a lo que la palabra de Dios nos enseña para nosotros. También, amada familia, son tiempos donde nos debemos de levantar como familias que traen rompimiento para ver a nuestra descendencia vivir
bajo la bendición del Eterno. Entonces tenemos que ser familias que provocan rompimiento para ver a nuestra descendencia vivir bajo la bendición del Eterno. Y ahí nos dice cómo debemos de hacerlo. Dice, alabado sea Dios, o las bienaventuranzas del hombre que es temeroso a Dios y a su palabra, que se deleita en su palabra en gran manera. Esa es la forma en cómo nosotros vamos a provocar un rompimiento espiritual y vamos a traer las bendiciones de Dios a nuestras familias. Ahí está. Nos dice que su linaje, o sea, su descendencia, será poderosa en la tierra. Pero tenemos que obedecer esa parte, ser temerosos, obedientes a su palabra. La generación de los rectos será bendecida. Viene por partes, ¿verdad? No es al revés. No te dice, te voy a llenar de bienes y después pórtate bien. No. Te dice, sé temeroso de Dios, sé un hombre justo, obedece mi palabra, deleítate en mi palabra y tu linaje será poderoso en la tierra. Tu generación será bendecida. Y entonces, solo entonces, bienes y riquezas hay en su casa. No dice habrá, dice hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Para el recto resplandece luz en las tinieblas. Es clemente, misericordioso y justo. Eso es lo que Dios pide. Amén. Muy bien, entonces tenemos que traer rompimiento a nuestras familias. Gloria a Dios, muy bien. Vamos a otra parte. Para ello, familia, Piedras Vivas, Tetela do Campo, Puebla, para ello es importante definir qué es ser justo. ¿Qué es ser justo? ¿Verdad? ¿Qué es ser justo? Vamos a ello. ¿Verdad? Es un tema familiar, es un tema de paternidad. Es necesario que lo tomemos. ¿Verdad? Amén. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser un hombre justo? ¿Qué es ser una mujer justa? ¿Por qué lo digo así? Porque lo dice, ¿no? Que uno de los significados de Eva es varona, ¿no? Hay varones y varonas. Otro significado muy literal es hembra y macho, ¿verdad? Pero somos en Cristo, somos uno, somos complementarios, porque así le plació a Dios. Amén. Bueno, eso es en la tarde. Muy bien. Un hombre justo, una mujer justa equivale a un nuevo estilo de vida, ¿verdad? Un nuevo estilo de vida. No podemos llevar la vida que teníamos antes. Equivale un hombre justo, una mujer justa a un nuevo estilo de vida que nace de la fe en Cristo Jesús. Necesitamos la fe en el Señor Jesús para poder llevar un nuevo estilo de vida, ¿verdad? A eso equivale un hombre o una mujer justa. Ahora, una familia justa tiene las siguientes cualidades que nosotros debemos desarrollar en este tiempo. Número 1, ser temerosos de Dios, obedientes a Dios, tener el temor de Dios, ser rectos, ser firmes, ser inmovibles en nuestra fe, ¿verdad? Aunque se vayan las personas, aunque nos pasen circunstancias, nosotros debemos de ser temerosos de Dios, rectos. Número 2, misericordiosos. Tenemos que ser compasivos, tender a amar, a perdonar, ¿verdad? A restaurar. Número 3, tendremos que ser generosos. Tenemos que trabajar el área de la generosidad, dar en lugar de recibir, porque muchas veces estamos acostumbrados a recibir, pero no a dar, no a sembrar. Los principios bíblicos de Dios son muy importantes, muy sencillos, pero necesitamos repasarlos porque a veces los olvidamos y no nos conducimos como hombres justos, ¿verdad? Entonces, número 3, generosos. Un hombre justo, una mujer justa es generoso, ¿verdad? Amén. Número 4, acuérdense que tiene relación con la paternidad de Dios. Así es Dios, así es su paternidad. Número 4, honorables. Un hombre justo, una mujer justa tiene que ser honorable. Es que dice, debes de poner límites.
dice, hasta cierto punto, dice, porque luego a veces agarras a los hermanos como si fueran tus amigos, dice, sí, pero debe de haber respeto. Entonces, cuidado si a ti te están faltando el respeto, porque eso no está bien. Debe de haber un respeto en amor. Debes de ser merecedor de respeto, que diga, no, pues ahí viene el hermano fulano de tal, ahí viene la hermana fulana de tal, una mujer o un hombre bien vestido, bien comportado, que no habla de más, que no anda de chismoso, que no anda de metiche, un hombre, una mujer trabajador, honrado, ¿verdad? Que busca de Dios, que tiene a su familia bien vestida, bien con la provisión que Dios le da, que trabaja, que no anda tomando. Es eso, un hombre justo, una mujer justa, merecedor de respeto. Dicen aquí en el pueblo, somos gente de respeto, ¿verdad? Así dicen muchos, pero realmente somos gente de respeto, realmente nos comportamos de una manera justa. Muchas veces no, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí, para ser transformados, para aprender a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero si no venimos, pues ¿cómo vamos a ser transformados? Si no tenemos comunión con Dios, pues ¿cómo vamos a ser transformados? ¿Cómo vamos a reflejar la paternidad de Dios? Amén. Muy bien, otro punto es que un hombre justo, una mujer justa, es respetuoso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? ¿Verdad? Respetuoso. Pase primero las mujeres, ¿verdad? Así, tenemos que ser respetuosos a la autoridad. La Biblia enseña que no porque la autoridad se porte mal, vamos a estar diciéndole de cosas. No. ¿Saben lo que dice la Biblia acerca de nuestros gobernantes? La Biblia no dice, ¿sabes qué? Si está gobernando mal, publica en el Facebook o empieza a hablar de tu gobernante. No. La Biblia nos enseña que debemos de ser respetuosos y tenemos que orar por nuestros gobernantes para vivir en paz. Eso es lo que nos enseña, a ser respetuosos ante todo. Y a veces también fallamos, que a veces nos enojamos, a veces estamos tristes, a veces estamos cansados. Todos llegamos a fallar en el respeto. Y el respeto a Dios. ¿Cómo es que no eres respetuoso a Dios? Pues cuando llegamos tarde, por ejemplo. Ouch, ¿verdad? A la congregación. ¿Por qué? Porque venimos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, el respeto es muy importante, ¿verdad? Muchas veces ni nosotros mismos nos respetamos, ¿verdad? Tenemos que asearnos, tenemos que peinarnos, tenemos que amarnos para poder amar a otras personas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder amar a Dios si ni siquiera nosotros nos respetamos, nos amamos? Nos cuidamos, ¿verdad? Tenemos que vernos en un espejo nosotros, decirnos qué guapo amanecí hoy, gracias Señor por hacerme tan guapo, ¿verdad? Y también vernos en el espejo de la palabra, cómo estoy, ¿verdad? En mi vida. Eso es la paternidad de Dios, tenemos que trabajarla, es una dimensión. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es dimensional? ¿Qué es eso? Pues que la palabra de Dios, tú la lees, te enseña algo, la vuelves a leer, dentro de 3 meses el mismo capítulo te enseña otra cosa, lo vuelves a leer dentro de otros 6 meses, te vuelve a enseñar otra cosa, ¿verdad? Porque así es el Espíritu Santo, es sobrenatural y Él da enseñanza a través de su palabra. Amén. Bueno, no los veo muy convencidos, pero amén. Muy bien, otra característica del hombre justo, la mujer justa, es que es fiel. Un hombre justo, una mujer justa es fiel. ¿A quién primero debe de serle fiel? A Dios, ¿verdad? Y también fiel a quién? Pues a su familia, a su congregación, a su pastor. Tiene que ser fiel. Y esto va muy relacionado con la lealtad. Entonces, como cristianos no debemos de ser infieles. Ouch, ¿verdad? ¿Cómo es que somos infieles? Hay muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, es cuando nosotros no depositamos
nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en Dios y ponemos nuestra esperanza en otras cosas, entonces ahí estamos siendo infieles, ¿verdad? Cuando no amamos a Dios por encima de todas las cosas, ahí también estamos siendo infieles. Esta parte habló el Señor a mi vida, me dice, es que hay muchas formas de ser infieles, debes de escudriñar en qué estás siendo infiel. Dice, porque si eres infiel a las personas, vas a ser infiel conmigo, ¿verdad? Entonces, la fidelidad es otra característica de un hombre justo y de una mujer justa. Muy bien. Y la última que te comparto el día de hoy es el ser obedientes. El ser obediente también es otra característica de un hombre o de una mujer justa, un hombre de Dios, el ser obediente. Muchas veces hacemos las cosas, pero nos enojamos, muchas veces estamos renegando, muchas veces estamos quejándonos. Esa área en la paternidad de Dios también la trabaja en ti, ¿sí? El ser obediente. Muy bien, vamos a avanzar otro poquito. Son temas familiares en el día de hoy, en esta mañana. ¿Por qué? Porque pues, podemos profetizar, podemos hablar en lenguas, podemos tener visiones, sueños. ¿Qué más se puede mover en lo profético? Se puede mover guerra espiritual en el espíritu, ¿verdad? Lenguas de guerras. Pero si como familia no tenemos las bases, ¿a dónde vamos a ir? ¿Verdad? Nos podemos enaltecer, nos podemos enorgullecer. Entonces tenemos que repasar las bases familiares, la paternidad de Dios. La Biblia nos enseña la importancia de ser justos, primeramente con Dios y luego con nuestros hijos, tanto biológicos como espirituales, ¿verdad? Tenemos que ser justos con Dios y con nuestros hijos biológicos y espirituales, ¿verdad? Nuestros hijos de carne, pero también nuestros discípulos. Tenemos que practicar la justicia de Dios. Amén. Amada familia, estamos en un tiempo de gracia. Estamos en un tiempo en donde Dios está buscando a las personas, en donde Dios quiere que sean salvas. Estamos en un tiempo de gracia y no podemos desenfocarnos, no podemos distraernos de nuestras responsabilidades. Entonces, el ser temeroso de Dios, el ser un hombre justo, es nuestra responsabilidad. No es que Dios te obligue, sino que tú ya sabes lo que tienes que hacer. No es que te estén empujando, empuje y empuje. Te pueden aconsejar, te pueden ayudar, pero no es que te estén obligando. Tú ya sabes cuáles son tus responsabilidades para con Dios y tienes que ser un hombre, una mujer justa. Siguiente punto, familia, tenemos la responsabilidad de guiar a una generación donde el sistema satánico está como león rugiente buscando a cuantos pueden devorar. Entonces también la justicia de Dios, la paternidad de Dios se manifiesta en nosotros cuando nosotros direccionamos a las personas, cuando nosotros somos un ejemplo para las personas. ¿Por qué? Porque el diablo anda como un león que ruge, queriendo devorar a las personas. Y esto también de guiar a las personas no es una cosa fácil, ¿verdad? Representa un desafío, no nada más para el pastor, representa un desafío para todos, ¿sí? Pero todos debemos de guiar a esa generación o que está perdida o que necesita un consejo incluso entre los cristianos. Amén. ¿Por qué? Porque el diablo anda ahí buscando a quien devorar. El diablo no duerme, no descansa, ¿verdad? Entonces, estamos llamados a ser hombres de Dios, mujeres de Dios y guiar a las personas a Cristo. Amén. Amén. Siguiente punto. Por eso, la importancia de asumir nuestro llamado, como lo dice el salmo que leímos. A eso estamos llamados, a ser justos. Y el Señor revela en esta mañana que nuestro llamado espiritual, nuestro llamado y propósito en Cristo Jesús es ser justos, practicar la justicia de Dios en nuestras vidas, la paternidad de Dios en nuestras vidas. A eso estamos llamados, primeramente a tener un buen testimonio, a ser justos.
¿sí? Eso es parte de nuestro llamado en Jesús. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Por eso la importancia de asumir nuestro llamado, como lo dice el Salmo que acabamos de leer. Aprender a vivir en el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, lo dicen los proverbios. También deleitarnos en gran manera en sus mandamientos, en su palabra, deleitarnos. Entonces, amada familia, se nos abrirá la gran montaña de prosperidad que Dios tiene. Entonces se nos abrirá la gran montaña de prosperidad que Dios tiene, ¿verdad? Y pues es un desafío, pero muchas veces queremos la prosperidad de Dios, pero no queremos obedecer, no nos queremos esforzar, no queremos servir a Dios, a veces ni nos queremos congregar. Pues así como, ¿verdad? Muy bien, se nos abrirá la gran montaña de prosperidad que Dios tiene para nuestro país como corona de naciones. ¿Por qué como país, como corona de naciones? ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios es poderoso. Di conmigo, Dios es poderoso. Entonces Dios quiere que nos atrevamos en la oración, en la intercesión, en la guerra espiritual, en el evangelismo, porque no tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios grande, poderoso, y tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué como país? Pues porque somos tetelenses, porque somos mexicanos. ¿De qué se conforma un país? Pues de su gente. Entonces queremos un mejor país, queremos una mejor tetela, queremos una mejor ciudad. Nosotros tenemos que trabajar en ello, tanto física como espiritualmente. Por eso también la bendición va sobre el país, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro país? Pues vemos todas las circunstancias que hay, ¿verdad? Es verdad que hay violencia, que hay maldad, pero también la gente comete faltas, ¿verdad? Los gobernantes. Muy bien. También la bendición como visión hacia dónde vamos a un futuro. La expansión de nuestra nación. Como familias sabias, generosas, que no tendrán necesidad económica. Ese es el objetivo, ¿verdad? Expandir a las familias. Una familia de Dios tiene que ser una familia fuerte, una familia bendecida, como lo era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque Dios quiere alcanzar a toda tu familia, no nada más a ti. Dios quiere alcanzar a toda tu familia. De hecho, está escrito que toda tu casa va a ser salva. Amén. Entonces, tenemos que trabajar en ello. Ya Dios lo hizo, está escrito, pero tenemos que tomar esa palabra y ejercer esa paternidad. Pastor, vamos a hacer un altar familiar, lo voy a empezar a hacer. Enséñeme cómo. Y vamos y lo hacemos. Tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que tomar esa palabra. El Señor me hablaba en esta semana lo siguiente, ahí va. Me decía, tienes que presentarte, dice, como hijo. Te tienes que presentar, dice, ante el trono de Dios y declarar la palabra que ya fue dada por el Señor, quitando todo estorbo del enemigo, todo lo que el enemigo reclame como legalidad para que tu familia no llegue. Y tienes ahí que interceder ante el Padre por tu familia, porque es algo que Dios ya te dio, pero que tienes que ejecutar en la oración y físico, ¿verdad? Entonces, trabajemos en ello, visitemos a los familiares pues, que no hemos visitado, hablemosles de Dios, porque Dios ya dio a tu familia para Cristo, pero tenemos que trabajar en ello. Amén. Muy bien. No os vi muy convencidos, pero amén. Como empresarios dueños de nuestro propio negocio, Dios nos ha puesto como cabeza y no como colas, pero tenemos que aprender a valorarnos, tenemos que poner en obra nuestra creatividad que Dios nos ha dado. También como empresarios dueños de nuestros propios negocios, de nuestro propio emprendimiento. Amén. Dios recalca mucho en esto. Muy bien. Vamos a otra palabra de Dios para seguir con esto.
Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14. Tema de familia, tema de paternidad espiritual, ¿verdad? La justicia de Dios manifestada a través de nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14. Padre justo, familias benditas. Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14. ¿Ya lo tenemos? ¿No? Vamos a esperar un poquito. Gálatas capítulo 3, versículo del 13 al 14. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? ¿De este lado ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Gálatas 3, versículo 13 al 14. Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por Cristo Jesús, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido. Amén. Entonces ahí está la palabra de Dios. Cristo Jesús ya nos libertó de la maldición de la ley. El Señor Jesús se hizo maldición por nosotros, porque está escrito en su palabra, maldito todo el que es colgado en un madero, y el Señor Jesús fue crucificado. En él llevó todas las maldiciones que nos correspondían a nosotros, ¿verdad? Como un criminal. Pero él no fue malo, él no pecó, sino que él fue entregado para que nosotros fuéramos salvos. Dice ahí, para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por Cristo Jesús, la bendición de Abraham, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido. La fe es un principio de Dios, es un principio eterno, ¿verdad? Que acerca a Dios con la humanidad, con los hombres. Amén. Amada familia, debemos de creer y vivir lo que dice Gálatas. Debemos de creer y vivir lo que dice Gálatas. Toda maldición fue clavada en la cruz para hacer bendición en todas nuestras áreas, ¿verdad? Pero tenemos que tomar ese sacrificio en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que cuando oramos por las finanzas, declaramos la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque si pactaron tus finanzas, ¿verdad? También esa maldición la llevó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que bendecimos las finanzas también con la sangre de Cristo. Amén. Somos el remanente fiel, ¿verdad? El remanente fiel que por el Espíritu estamos arrebatando la bendición de Abraham por la fe. Un principio bíblico eterno. La multiplicación, larga vida, salud, prosperidad y una descendencia poderosa. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a otro punto. Hoy es un tema familiar, por eso estoy yéndome despacito, ¿verdad? Di conmigo, familias con expansión para bendecir. Muy bien, amén. Familias con expansión para bendecir. Entonces Dios nos ha dado la expansión para bendecir a otras familias. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Dios ya nos ha bendecido para que nosotros salgamos de estas cuatro paredes y vayamos y demos la bendición a otras personas, ¿verdad? Mi hermana Luisa acaba de llegar de misión. A eso estamos llamados. Lo que hizo mi hermana Luisa es eso, fue ayudar a otras personas. Amén. Para eso Dios nos bendice, ¿verdad? Pero a veces decimos, no, pues es que Dios me está bendiciendo para que disfrute, sí, pero también tienes que ir y bendecir a otras personas. Salir de las cuatro paredes, ¿verdad? Proverbios 11, versículo 24 al 25. Proverbios 11, 24 al 25. Traigo dos dimensiones el día de hoy. Yo espero que traigan mucha hambre espiritual de la palabra para poder recibir todo lo que el Señor trae para ustedes el día de hoy. Proverbios 11, versículo 24 al 25. Proverbios 11, 24 al 25. Amén.
Dice la palabra de Dios: hay quienes reparten, hay quienes reparten y más se les añade, y hay quienes retienen más de lo justo y terminan en la indigencia. El alma generosa será saciada, y el que sacia a otros, también él será saciado. Amén. Entonces la generosidad del Padre se debe de manifestar en nosotros. La paternidad, la generosidad del Padre se debe de manifestar en nosotros, porque hay quienes dan. La palabra repartir, hermano Jacobo, es dar, ser generoso, ¿sí? Hay quienes dan, son generosos, y más se les añade, más se les da, ¿verdad? Tú vas a empezar a ser generoso, vas a empezar a practicar este principio bíblico de la generosidad, y te vas a dar cuenta cómo te empiezan a llegar bendiciones. Es como un trueque, ¿verdad? Vaya la palabra. Pero tú das, y te llega, es como si fluyera un círculo. ¿Por qué? Porque estás alineado a este principio. Entonces, los que son generosos, los que dan, ¿verdad? Como aquí, se les añade más. ¿Para qué? Para que sigan ayudando. Amén. Y dice, y hay quienes retienen más de lo justo. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos guardan su oro. Yo le digo oro, ¿no? Guardan su oro y lo tienen ahí guardadito. Dicen, no hay que no se pierda, hay que crezca, ¿verdad? Pues déjame decirte que no va a crecer. Lo que hace que él crezca es que lo inviertas, que lo multiplique Dios, que lo siembres, ¿sí? Entonces, retienen más de lo justo. O sea, tú puedes guardar, obviamente, para una necesidad, para el doctor, no sé, para lo que Dios ponga en tu corazón. Pero hay gente que guarda más de lo justo. Un ejemplo, aquellos hombres ricos que tienen fortunas de dólares, ¿no? De millones de dólares, ¿verdad? Ellos tienen garantizada su provisión, sus necesidades, pero ellos lo guardan o lo invierten para hacerse más ricos ellos, pero no lo invierten para el reino de Dios, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de retener más de lo que es justo. Dios, nuevamente, nos bendice para ayudar, para bendecir, ¿verdad? Para tener un equilibrio. Eso es retener más de lo justo. Amén. Y terminan en la indigencia. Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Personas que tienden a ser avariciosas, pueden perderlo todo. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que la Biblia nos dice que pueden terminar en la indigencia? Pues es sencillo, porque ¿qué es? Para una persona que retiene más de lo justo, ¿cuál es su verdadero Dios? El dinero. Entonces, por eso pueden terminar como indigencia. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere que se acerquen a Él. Pero hay un impedimento, la pobreza, ¿verdad? Muy bien. El alma generosa. Aquí la palabra alma quiere decir vida. La vida generosa será saciada. O sea que si tú eres generoso, nunca vas a pasar hambre, ¿sí? Y el que ayuda a otros, el que le da de comer a otros, también él será saciado, ¿verdad? Así que si llegan a tu casa, pues dales un taquito, porque si tú sacias el vientre, el hambre del hermano, de la persona, tú vas a ser saciado siempre. Amén. Entonces hay que ser generosos, hay que amarnos, ¿verdad? Pero a veces no nos queremos amar. Dios nos dice, ama a tu prójimo. No, mejor a mí mismo. No, tenemos que amar, tenemos que ser generosos. Eso también es parte de la paternidad de Dios, de ser justos. Amén. Génesis 12, versículo del 1 al 3. Vamos a irnos más rápido, creo que me tardé. Génesis 12, 1 al 3. Entonces, venimos de la paternidad de Dios, de ser un hombre justo, temeroso, que se deleita en la palabra de Dios para ser bendecidos por decreto del Señor, que es su palabra. Vamos a ver otros aspectos. Génesis 12, versículo del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Dice así: ahora bien, Jehová había dicho a Abraham, oh Dios, vete de tu tierra
de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Y así es, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que caminar en bendición, nosotros tenemos que ser generosos. Ay, no, es que no es generoso conmigo. Pues tú qué, tú obedece a Dios, sé generoso tú, sé diferente tú, ¿verdad? Porque tú tienes la bendición de Dios. Esto es un desafío porque a veces queremos pensar como antes, pero no, tenemos que tener la mente de Cristo, la mente que nos da Él. Muy bien, voy a ir cerrando ya porque no quiero cansarlos. Abraham tuvo un encuentro con el Señor. ¿Qué tuvo Abraham? Un encuentro con el Señor. ¿Tú has tenido un encuentro con el Señor? Yo sí. Apareció una luz blanca, como si se estuviera cirniendo. ¿Qué quiere decir eso? Me lo explicaba el Señor. ¿Has visto la arena cuando la cirnen para echar aplanados? Se hace finita, finita, y entonces la luz de Dios, la gloria de Dios estaba fina sobre mí. Así, y yo me quedé así, dije, wow, ahora esta luz ¿de dónde sale? Pues está todo oscuro. Y el Espíritu Santo de Dios empezaba sobre mí, me hacía llorar, me hacía quebrantarme, y estaba yo quebrantado y llorando y llorando y llorando y llorando. Eso es tener un encuentro con el Señor. Amén. Entonces Abraham tuvo un encuentro con el Señor. ¿Tú has tenido un encuentro con el Señor? Amén, ¿no? Yo creo que todos. Muy bien. Dios le habla del propósito. Vimos llamado a ser justos. Ahora el propósito de ser justos o del llamado. Dios le habla del propósito que tiene con él y de las grandes cosas que haría con su vida. Entonces Dios le habla. ¿A ti te ha hablado Dios? ¿Hay alguien aquí que no le haya hablado Dios? A todos, la palabra. Muy bien. A todos nos ha hablado Dios. Que tú digas, no, pues quién sabe si me ha hablado. ¿Cómo no? Pues en la palabra. La palabra de Dios es la palabra profética por excelencia. Esa está completa, esa no le falta nada. Quizás la palabra profética que te dan puede estar incompleta porque va construyendo tu futuro en base a tu fe y a tu obediencia. Pero la palabra que está en la Biblia ya está dada, se cumple. No puedes evitarlo, se cumple. Son bendiciones lo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque yo declaro las bendiciones, las maldiciones pues también están ahí, pero no, mejor me porto bien para caminar siempre en bendición. Amén. Entonces Dios ya te ha hablado. Muy bien. Dios le habla a Abraham del propósito que tiene con él y de las grandes cosas que haría con su vida. Amén. Propósito. Llamado propósito. Justo para hacer tu propósito. Muy bien. Cada palabra dada traía rompimiento y expansión. Entonces, cada palabra que Dios habla a tu vida, hermano Carlos, es para traer rompimiento y para traer expansión. Rompimiento a tu vida. Un rompimiento espiritual para traer bendición, para que te extiendas, para que te expandas, para que ensanches tus estacas en tu territorio. Mi hermana, mi cuñado, mi tío, mi papá, mi mamá, clavo estaca de Jehová Dios en el nombre de Jesús. Voy a ensanchar mi territorio, voy a tomar mi territorio. Pero primero yo tengo que tomar mi territorio, tengo que ser un hombre justo, tengo que expresar la paternidad de Dios a través de mi vida. Amén. Cada palabra dada traía rompimiento y expansión, pero basado en quebrantamiento divino por el poder de Dios. Es por ello que cuando el Señor nos llama, es para que entremos en su sobreabundancia y prosperidad. La intención de Dios es bendecirnos. Es para eso que nos llama. Para que seamos hombres justos, que ejerzamos la paternidad de Dios, pero también
entremos en obediencia hacia nuestro propósito. Amén. Mostrándonos que eso nos costará. Mostrándonos que eso nos costará. Di conmigo, me costará definición y fe hasta el final. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Tengo que definirme. ¿Soy del mundo o soy de Dios? Soy de Dios. Me costará definición, firmeza, determinación y fe hasta el final de mis días. Yo hablaba con el Señor y le decía, Señor, es que Gigi Ávila, 40 días de ayuno, Señor, Dios, santo Dios, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Yo quiero esa unción, pero no me puedo levantar en las madrugadas a orar. Ayúdame. Aquí se cumple. Nos costará definición y fe hasta el final. Gigi Ávila pagó un precio, pagó un costo, se definió y tuvo fe hasta el final. Eso era lo que me decía el Señor. Amén. Y de eso vamos a orar. Hoy se lo vamos a pedir a Dios. Yo también. No te preocupes, yo también. Yo quiero más unción, quiero más de Él. Ya me di cuenta que no estoy tan bien como yo pensaba. Vi a Gigi Ávila, dije, ah, caray. No, pues sí está rudo. Pero hay un precio, ¿verdad? Al apóstol Dirroco, decía el pastor Javier, dame la unción que tú tienes, apóstol, por favor, dame la unción que tú tienes. Sí, cómo no. Padre, en el nombre de Jesús, dale las mismas traiciones 40 veces que me has dado a mí, dale que estés presentes en el púlpito sin querer predicar, dáselo, Señor, dáselo aumentado, dale la unción a través de los procesos. Entonces, yo ya lo entendí, me habló el Señor. Entonces, tengo que echarle ganas. Amén. Muy bien. Ya voy cerrando. En este tiempo hay familias que viven sumergidas en un sentimiento de lástima, de duda y de pobreza. No, tenemos que salir en el nombre de Jesús de todo ello. Sutilmente han presentado más atención a las circunstancias momentáneas que a la fidelidad de Dios para con sus vidas. Eso quiere decir que nos entregamos a ello, pero no debe de ser así. Debemos de tener fe en Dios, ¿verdad? Ser hombres justos, temerosos de Dios, reflejar la paternidad de Dios. Quizás para el juicio de algunos es problema de ellos mismos por no tener fe, pero la realidad es que más allá de lo que ellos pueden sentir o no en este momento, debemos transmitirles e impregnarles principios bíblicos para que se active su fe, su esperanza y se manifieste la bendición de Dios en sus casas. También en eso debemos de ser generosos. No debemos de ver, por ejemplo, al hermano, y, ay, no, pues es que como que no tiene fe. No, tenemos que ser tan generosos que nosotros que estamos firmes en ese momento, que estamos llenos del Espíritu Santo, vamos y lo animamos, lo levantamos. No, pues es que está así porque no tiene fe. No, hermanos, vamos, lo ayudamos, oramos por él, pastor, vamos a verlo, vamos a orar por él, vamos a ayunar por él. Vente, hermano, vamos a la congregación. No, tenemos que ser generosos también en ese sentido y ayudar al hermano que está debilitado para que active su fe, transmitirles, impregnarles principios bíblicos, ¿verdad? Y se manifieste la bendición de Dios en sus casas. Amén. Ay, todavía me falta, santo Dios. Desde la creación, la familia comenzó con la bendición de Dios en sus casas. Desde la creación, la bendición de Dios se manifestó en sus casas. Génesis 1:28. Vamos a Génesis 1:28. La paternidad de Dios, hombres justos, padres justos, familias bendecidas. Génesis 1:28. Vamos a ver cómo tenemos que ejercer la paternidad. Génesis 1:28. Ya lo tenemos, dice así. Luego Elohim, o Dios, luego Elohim los bendijo, ¿verdad? Y les dijo Dios, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. Dominen sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo
que se mueve sobre la tierra. Entonces hay que recordar que ya tenemos la bendición de Abraham en Cristo Jesús. Entonces Dios ya te bendijo, eres su hijo, ¿verdad? Él ya te bendijo y te dice Elohim, te dice Dios, fructifica, lleva mucho fruto. Claro que se refiere a tu familia, estamos llamados a formar familias de gobierno, familias de reino, pero también te dice, lleva mucho fruto espiritual, fructifica y multiplícate, ten familias de reino, familias de Dios, familias temerosas, ejerce la paternidad de Dios en tu casa, multiplícate, haz discípulos, llena la tierra y gobiérnala, domina sobre los peces del mar, empresas pesqueras, negocios pesqueros, aves de los cielos, ganado, ¿verdad? Y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Hay una bendición sobre ti, pero tienes que creerla, tienes que trabajarlo, tenemos que trabajarla más bien, ¿verdad? La provisión para cada una de sus necesidades venía y sigue viniendo hasta hoy directamente de Dios. Él es nuestro proveedor. Y su deseo es que cada familia tenga la abundancia necesaria para vivir bajo el respaldo de su bendición. Amén. Génesis 3, versículo 8 al 12. Ahí vamos. Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 12. Dice así, Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 12, dice así. Y oyeron la voz de Dios. ¿De quién oyeron la voz? De Dios, desplazándose por el huerto a la brisa del día. ¿Y qué hizo el hombre? Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Tú te has escondido de la presencia de Dios? Ay, no, es que hoy no quiero hablar contigo. Pues claro que sí, pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Carlos? ¿Dónde estás, Miguel? ¿Dónde estás, Jacobo? ¿Dónde estás, Luisa? ¿Cómo se llama la niña? ¿Dónde estás, Abby? ¿Verdad? ¿Dónde estás? Y contestó, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo, porque yo estaba desnudo y me escondí. ¿Verdad? Había pecado. ¿Cuántas veces nos sentimos así cuando pecamos? ¿Verdad? Estamos desnudos. Y me escondí y dijo, ¿quién te reveló que tú estás desnudo? En ese momento no lo sabían porque eran perfectos, ¿verdad? Pero ahora lo sabemos porque ya sabemos del pecado. ¿Acaso comiste del árbol del cual te ordené que no comieras? Y dijo el hombre. No dijo, sí pequé. Tenemos que hacernos responsables de nuestros pecados como hombres de familia, de la paternidad de Dios, como hombres justos. Sí, Señor, aquí estoy, pequé, perdóname, límpiame, quiero apartarme de ese pecado. No me es fácil, pero ayúdame, Señor, tú lo puedes hacer. No tenemos que escondernos, tenemos que ser responsables, ¿verdad? Y Adán le dijo, es que la mujer que pusiste conmigo, ella me dio del árbol y comí. No. Nadie podemos echarle la culpa de nuestro pecado. Tenemos que hacernos responsables de nuestros pecados. Amén. Muy fácil, ¿no? Pues es que tú pusiste mal la ropa, ¿no? Yo soy bien portado. No, sí, perdóname, ¿no? Como hombres tenemos que ser valientes, hombres y mujeres de Dios, valientes y reconocer nuestros errores. Amén. Dios es el más interesado en que nuestras familias sean bendecidas para bendecir a otros. El mismo Dios nos da para que podamos dar a otros. Él nos da para poder bendecir a otros. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Él tiene más de lo que podamos dar a otros. De Él viene la provisión. Dios tiene más de lo que podamos dar a otros. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere nuestro mal. Dios quiere lo mejor para nosotros. A veces pensamos, no, es que no me quieres porque estoy sufriendo. No,
Dios quiere lo mejor para ti, pero a veces no lo entendemos, ¿verdad? Él tiene más de lo que podamos pedir, ¿verdad? Él es generoso. Por esto podríamos decir que la escasez no es un problema de provisión. La escasez para los hijos de Dios no es que no haya, sino de falta de acción del dar. Entonces el problema de provisión de nuestra casa, ¿por qué es? ¿Por qué? Falta, di conmigo, es por falta de acción, movimiento, de dar, de ser generoso con el prójimo, con el hambriento, con el enfermo, con las viudas. Es lo que enseña la palabra, con los niños, ¿sí? Con el que muchas necesidades. Por esto podríamos decir que la escasez no es un problema de provisión, sino de falta de acción del dar, de ser generosos. Paternidad espiritual de Dios, hombres justos, mujeres justas, padre justo, familia bendecida. Eso es la paternidad de Dios, parte de la paternidad de Dios. Amén. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Vamos un poco más, creo que ya me tardé, pero vamos un poco más. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Paternidad de Dios. Lucas 6:38. Hombres justos, mujeres justas, padre justo, familia bendecida. Lucas 6:38. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: da, ¿y qué? Y se te dará. ¿Cómo? Medida buena, bien apretadita, remecida y rebosante os darán en tus brazos. Entonces hay bendición en el dar. Da y se te va a dar. Medida buena, o sea, de la mejor, apretada, remecida, o sea, agradada por Dios, bendecida por Dios y que desparrama. Se te dará en tu regazo, en tus brazos. O sea, vas a caminar que, ay, ya me bendijo Dios, es lo que está diciendo. Porque con la medida que mides serás medido. Entonces, si tú eres tacaño, vas a ser medido con esa tacañez. Entonces, Dios está hablando sobre dar. ¿Por qué? Porque algunos quizás no dan y algunos que sí damos, como que nuestro corazón se ha endurecido. No, hermanos, tenemos que dar, ser generosos. Amén. Usted no sabrá cuáles son las bendiciones que vendrán hasta que esté dispuesto a dar, ¿verdad? Dar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros el día de hoy? Nos estamos ofrendando, nos estamos dando, ¿para quién? Para Dios. El congregarse es algo muy importante. La cautividad espiritual puede, lo que estoy diciendo, puede venir por no darle a Dios lo que es de Él. El Señor dijo, el Señor me daba esta revelación. ¿Quieren que se las comparta? ¿Sí? De gracia recibí, de gracia doy. Me decía el Señor, la cautividad puede venir por no darle a Dios su día. ¿Cuál día? Me dijo, el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? El día de reposo, muy bien. Cuando Dios creó toda la tierra, todas las cosas, descansó, ¿verdad? Y creó el Shabbat, el día de descanso, el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? Entrar en el reposo de tu Señor, entrar en comunión como lo estamos haciendo en este día. Pero no solamente mediodía, ¿verdad? Él dijo que se hiciera todo el día. A veces ni nos congregamos, ¿verdad? Bienaventurado el hermano Carlos, que él le entrega todo el día al Señor. Algunos no pueden por trabajo, Dios lo entiende, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy? Que me dijo la cautividad que entró el pueblo de Israel cuando se fue cautivo, ¿a dónde? A Babilonia, ¿verdad? Fue porque ellos se olvidaron totalmente, dice, de entrar en mi reposo, de darme el día que yo tenía preparado para ellos, para convivir con ellos. Me hicieron a un lado y eso trajo cautividad espiritual para sus vidas. Entonces, es sagrado el día que nos congregamos. ¿Por qué?
porque es el tiempo que Dios determinó en la palabra para él, para entrar en su reposo, para entrar en su presencia, para ser ministrados por su Espíritu. Hoy en día hay iglesias que lo hacen el sábado, el domingo, que porque el domingo resucitó Jesús. Va más allá de eso, familia. Y aquí está la revelación. En ese momento eran otros tiempos y Dios reveló el Shabbat, ¿verdad? Pero cuando Cristo fue crucificado y resucita, ¿verdad? En Él tenemos un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y entonces nuestro corazón viene a ser morada, templo del Espíritu Santo. Y en el nuevo pacto, todos los días son del Señor, no solamente el sábado. Entonces nosotros podríamos hacer la celebración lunes, martes o miércoles o jueves o viernes o sábado o domingo. Pero en Cristo Jesús no hay esa religión. En Cristo Jesús todo es de Él. Él lo conquistó todo. Entonces nosotros podríamos hacer, sí, el domingo, porque Jesús resucitó el domingo, ¿verdad? Pero no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque en Él tenemos libertad, porque Él conquistó, porque Él nos ha dado una herencia. Y todos los días, todo es de Él. Así lo hiciéramos el lunes o el martes o el miércoles. Tenemos nuestro día, nuestro tiempo para apartarnos para Dios. Y si nosotros nos congregamos, le cerramos la puerta a la cautividad espiritual, que toma legalidad por no obedecer y darle a Dios el tiempo que es de Él. Alabado sea su nombre. A ese nivel de profundidad es la importancia de congregarse. Amén. Muy bien, vamos a cerrar. Usted no sabrá cuáles son las bendiciones que vendrán hasta que esté dispuesto a dar. Nuestro llamado como familias escogidas por Dios es ser bendición donde quiera que estemos. Es el momento oportuno de bendecir a otros. Es el momento de activar a la generosidad y destrabar la bendición sobreabundante para nuestras casas y para los demás a través del dar. Las familias que reciben la bendición de Dios y la comparten con otros tendrán siempre sobreabundancia en sus casas. Cuando nosotros tenemos la bendición de Dios y compartimos con otros, nosotros desatamos desde el tercer cielo la sobreabundancia para nosotros. Por eso es que cuando vamos a hacer un altar familiar en una de las casas nos llevamos el alfolí. ¿Por qué? Porque a nosotros a veces nos da pena. Una vez me dijo el Señor, no te debe de dar pena, enséñales, dales palabra, porque cuando ellos, dice, ofrendan, están siendo bendecidos, dice, no les quites ese derecho de ofrendar. Entonces, pues, llevamos el alfolí y se cumple, Dios no miente. Es clave en todo tiempo guardar el corazón, tenemos que guardar el corazón, la mente, las emociones y las decisiones, la voluntad. Ahí es importante guardar nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos dejando entrar? También esa es paternidad. En la medida en que haya rompimiento, habrá también revelación. Entonces todo esto está sucediendo porque va a haber un rompimiento. Ya hay un rompimiento en el nombre de Jesús y la revelación en este momento ya está fluyendo a tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cerrar. Cuando hay revelación de Dios, debemos sujetar toda lógica y toda emoción negativa a nuestra fe. Cuando hay revelación, no, pero es que ¿por qué me está diciendo eso? A ver, entonces el Shabbat ya no es necesario. A ver, 2 por 2, 4, más 1, 5. No, no es así. Cuando hay revelación del Espíritu Santo, de su palabra, debemos sujetar toda lógica de nuestra cabeza, toda emoción negativa a nuestra fe. Yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y accionar, movernos, accionar las herramientas espirituales para ganar la buena batalla de la fe. ¿Amén? En las casas o familias cristianas o no cristianas, donde no existe revelación de los tiempos,
que estamos viviendo, ¿verdad? Dios nos revela los tiempos que estamos viviendo a través del pastorado, a través de nuestros discipulados, pero también a través de la lectura de la palabra. No hay necesidad que busques en otra fuente. Ahí nos revela Dios la situación de los tiempos que estamos viviendo. Dejemos de ver tanto Facebook y leamos la palabra de Dios. Así como revisamos nuestro celular, hagan cuenta que el celular es la palabra de Dios. Ahí está la revelación de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Por eso estamos trabajando en el Apocalipsis. Se cuelgan sentimientos humanistas, excusas, malas confesiones que llegan a ser parte de tu forma de vida. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Sin embargo, en estos tiempos de fuertes pruebas, el Señor dio una palabra profética, se las comparto también. Manténganse firmes, el que esté firme va a vencer, porque vienen pruebas fuertes, desde aquí hasta fin de año, próximo año, fiesta de primicias. Entonces tenemos que estar fuertes ante las pruebas, firmes. Es cuando más debemos activar el músculo de la generosidad. ¿Por qué? Porque eso va a asegurar nuestra provisión, nuestra bendición, que aunque haya pruebas, puede haber en el mundo hambruna, como lo hemos estado viendo en las oraciones de la mañana, pero nosotros no dependemos del mundo, nosotros dependemos de Dios y va a haber provisión hasta que sobreabunde. Por eso tenemos que ejercitar el músculo de la generosidad. Cada vez que tú estás siendo generoso, cada vez que tú estás compartiendo las bendiciones que Dios te da, se desata la bendición de sobreabundancia sobre tu vida. Amén. Y la forma infalible para que la generosidad sea efectiva es dar con alegría. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, Dios ama al dador alegre. Dios lo ama, lo tiene en un lugar especial. Hay que dar con alegría, no con pesadez. Por eso es necesario checar, revisar y corregir cómo estamos dando. ¿Estamos dando con críticas? ¿Somos víctimas de lástima al dar? Ay, no, es que a lo mejor me va a hacer falta. No. Tenemos que quitar esa lógica con fe. Te lo entrego, Señor. ¿Estamos dando con críticas? ¿Somos víctimas de lástima al dar? ¿Tenemos pensamientos de que estamos enriqueciendo a otros? Cuidado, que eso te roba tu bendición. ¿Sí? La esencia de ejercitar el músculo de la generosidad es romper el techo para que se derramen en nosotros las bendiciones y promesas dadas por Dios. Cuando nosotros aplicamos el principio de la generosidad bíblica, de dar, se rompen los techos de bronce, se rompe toda atmósfera de tinieblas que quiere detener tu bendición. Entonces los ángeles están peleando ahí en el cielo, ¿verdad? Y entonces viene un rompimiento y entonces viene la bendición sobre tu vida, pero que el que nosotros accionemos físicamente aquí como gobierno de Dios, hace que haya un rompimiento espiritual sobre nuestras vidas. Nosotros en la tierra estamos llamados a movernos, a trabajar, a evangelizar, ¿sale? Dios, pero también podemos transferir esas enseñanzas y ejercitar fe en otros. Por eso es que estamos tomando el tiempo para compartir, ¿sí? ¿Profetizar es importante? Claro que sí, pero también es importante tener buenas bases. Tu bendición es demasiado grande para bendecir solo a una familia. Más familias serán más bendiciones. ¿Quieres ser una de las familias más bendecidas? Amén, sí. Entonces, seamos más generosos, aún en medio del rompimiento actual. Este es el catalizador de tu mayor expansión empresarial y familiar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Ponte sobre tus pies y vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta mañana, Señor, poderosa, Señor, en tu palabra. Señor, hoy nos has enseñado cómo ser un padre bendecido,
cómo ejercer, Señor, tu autoridad, tu paternidad en los hogares. Señor, estamos llamados a tu propósito, y para ese propósito, Señor, es necesario que seamos justos, Señor, que practiquemos la generosidad, Padre, la hospitalidad, y que seamos generosos los unos con los otros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias en esta mañana y declara conmigo, dile: Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que somos cabeza y no cola. Declaramos en el nombre de Jesús que veremos nuestra tierra libre, próspera, con cielos abiertos, millones de salvos y transformados por las buenas nuevas, en el nombre de Jesús. Señor, te damos las gracias por volver tu mirada a nuestra casa y traer restauración. Ensancha nuestro territorio, líbranos del mal y bendícenos al 100%, en el nombre de Jesús. Danos un corazón generoso, un corazón que te honre, un corazón que te respete, que te demos, Señor, lo mejor de nuestro tiempo, nuestro Shabbat, Señor, nuestro tiempo de comunión contigo. Perdónanos si hemos sido desobedientes a todo lo que nos has enseñado hoy. Padre Celestial, gracias por permitirnos conocer el poder de tu bendición para nuestra familia. Declaramos que somos una familia libre de la pobreza, de la escasez, de la miseria y de las deudas, por la sangre del Cordero, que redime, que limpia todo derecho legal que haya en contra de nosotros. En el nombre de Jesús. Eterno Padre, enséñanos cada día a ser más generosos como familia, para dar de lo que hoy nos has dado y prepararnos para el tiempo de la abundancia que nos viene. Que este tiempo no es para destrucción, sino para acercarnos a la mayor bendición por medio de la expansión. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre poderoso y precioso, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor.